107 goles en 218 encuentros con el Inter de Milán, 54 millones de euros en su cuenta bancaria, el 9 más temido del continente y un hombre de 32 años sentado solo en una favela de Río, con sobrepeso mirando al vacío sin deseos de salir de su hogar. Su nombre era Adriano Leite Ribeiro. Lo apodaban el emperador y lo que la depresión y las favelas le hicieron jamás se contó del todo. Hasta hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te revelaron sobre la caída del atacante más prometedor del planeta. Primera, la pérdida que lo destruyó por dentro y que él trató de enterrar con alcohol durante años. Segunda, los vínculos con el crimen organizado en las favelas que lo alejaron del fútbol europeo para siempre. Tercera, la noche específica en que el Inter de Milán comprendió que ya no había retorno. Y la cuarta, ¿por qué jamás volvió a ser el mismo después de conquistar la Copa América 2004, cuando parecía que dominaría el mundo? Te avisaré cuando llegue cada una. Si te marchas antes del final, te perderás por qué un jugador que valía lo mismo que Ronaldinho terminó jugando gratis en equipos de segunda división. 1982. Favela de Vila Cruzeiro, Río de Janeiro. El lugar donde las balas perdidas no tienen nombre y donde nadie pregunta de dónde viene el dinero. Almir Ribeiro laboraba 12 horas diarias como obrero de construcción. Su esposa Rosilda limpiaba casas en los barrios acomodados de Ipanema. Adriano nació el 21 de febrero, quinto hijo, una boca más que alimentar en una casa donde ya escaseaba todo. A los 6 años el niño ya era diferente, más grande que los demás, más fuerte, más veloz. En las canchas de tierra de la favela, los muchachos de 15 años no lograban quitarle el balón. Ese gordito va a llegar lejos, decían los vecinos, pero en Vila Cruzeiro muchos niños tienen talento, pocos sobreviven para demostrarlo. El padre lo supo desde el inicio. Entrenaba con él todas las tardes al salir del trabajo, con las manos destrozadas por el cemento, empujándolo a no desistir. «Tú vas a sacar a esta familia de aquí», le repetía Almir. Pero tienes que ser mejor que todos. A los 10 años Adriano ya medía 1,60, pesaba 50 kilogramos, un gigante entre niños. El Flamengo lo incorporó en sus divisiones inferiores, no por su técnica, sino por su potencia. Pateaba tan fuerte que los arqueros de 12 años le temían. Pero había algo más, una tristeza en su mirada que nadie comprendía, como si ya intuyera lo que estaba por venir. Grábate este nombre, Almir Ribeiro. El padre va a reaparecer y cuando lo haga vas a entenderlo todo. Si esta historia ya te está enganchando, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de estas historias. Es gratis y nos ayuda muchísimo. A los 15 años Adriano debutó en la primera división del Flamengo. El estadio Maracaná rugió cuando entró. 60.000 personas observando a un adolescente que parecía un hombre adulto. 6 meses después, el Inter de Milán depositó 4 millones de euros sobre la mesa. Una fortuna para un club brasileño en el año 2000. Adriano abordó el avión a Italia con 18 años recién cumplidos. No hablaba italiano, no conocía a nadie. Llevaba en su maleta 3 camisetas, 2 pantalones y una fotografía de su padre. «Hazlo por tu familia», le dijo Almir en el aeropuerto. Primera vez que aparece esa frase, guárdala. Milán lo recibió con frío, con racismo, con una presión que ningún muchacho de favela está preparado para manejar. Los primeros 2 años fueron un desastre. Jugaba poco, entendía menos. Los hinchas del Inter lo silbaban. La prensa italiana lo llamaba el gordo brasileño que no sirve para nada. Pero Adriano no cedió. Entrenaba doble turno. Aprendió italiano en 6 meses. Se quedaba después de los entrenamientos practicando tiros libres hasta que los encargados del estadio lo obligaban a irse. Y entonces, en la temporada 2003-2004, estalló 15 goles en 28 partidos. El Inter terminó cuarto en la Serie A. Adriano se convirtió en titular indiscutible, pero lo que llegó después fue lo que lo transformó en leyenda. Copa América 2004. Perú. Brasil llegaba como favorito. Adriano era suplente de Ronaldo y Ronaldinho, los 2 mejores del mundo en ese instante. Primera fase, Brasil 3, Chile 0.
Adriano entra de cambio, marca 2 goles, uno de ellos un misil desde 30 metros que el arquero ni alcanzó a ver. Semifinal, Brasil 2, Uruguay 1. Adriano titular, un gol pura potencia. El arquero intenta contener el disparo y termina dentro de la red junto al balón. Final Brasil 2, Argentina 1. Estadio Nacional de Lima, 50.000 personas. Adriano anota el primero. Un cabezazo que rompe la red. Argentina empata, Brasil sufre, pero en el minuto 89 un contragolpe. Kaká corre, Adriano corre más. Centro perfecto. Gol. Brasil campeón. Adriano, máximo artillero del torneo con 7 goles, a los 22 años ya no era promesa, era presente, era futuro, era el hombre destinado a reemplazar a Ronaldo como el 9 de Brasil. Esta es la primera revelación que te prometí al inicio, la muerte que lo destruyó. Agosto de 2004, Adriano regresa a Milán como héroe. Nuevo contrato, 6 millones de euros anuales. Cláusula de rescisión de 50 millones. El Inter le asigna el dorsal número 10, el número de los elegidos. Temporada 2004-2005. Adriano anota 28 goles en 41 encuentros. Cifras de Messi, cifras de Cristiano, cifras de leyenda. La prensa italiana lo bautiza el Imperatore, el emperador, el apodo que lo acompañaría para siempre. Pero en marzo de 2005, el teléfono sonó a las 3 de la madrugada en su apartamento de Milán. Era su hermano llorando. Papá, murió. Almir Ribeiro, 45 años, infarto fulminante. El hombre que lo sacrificó todo para que su hijo escapara de la favela no alcanzó a ver su momento de máxima gloria. Adriano tomó el primer vuelo a Brasil. El funeral fue en Vila Cruzeiro, miles de personas en las calles, el ídolo de la favela enterrando a su héroe. Hazlo por tu familia. Las últimas palabras de su padre resonaban en su cabeza. Pero ahora la familia estaba incompleta. Adriano volvió a Italia 2 semanas después. Físicamente estaba presente. Mentalmente nunca regresó. Aquí viene lo fuerte, porque lo que nadie sabía es que Adriano empezó a beber esa misma noche del funeral. No una copa, no 2, botellas enteras de vodka y whisky, solo en su cuarto de hotel en Río. Era mi manera de no sentir, confesaría años después en una entrevista. El alcohol me apagaba por dentro, pero el mundo del fútbol no perdona las debilidades, y el Inter lo comprobó. Temporada 2005-2006. Adriano seguía brillando. 19 goles en 32 partidos, pero algo había cambiado. Llegaba tarde a los entrenamientos, discutía con los entrenadores. Se enfrentó a Roberto Mancini, el técnico, en pleno vestuario. Los compañeros comenzaron a notar el aliento a alcohol durante los partidos. Mundial de Alemania 2006. Brasil llega como favorito. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano. El ataque soñado, pero Adriano jugó mal, desconcentrado, lento. Brasil cayó en cuartos de final ante Francia. El emperador había fallado en el momento más importante. Y entonces, en agosto de 2006, ocurrió algo que cambiaría todo para siempre. Esta es la segunda revelación que te prometí, los nexos con el crimen organizado. Adriano regresó a Vila Cruzeiro, oficialmente para visitar a su madre, extraoficialmente porque ya no quería estar en Italia. En la favela lo recibieron como a un rey. Fiestas, música, cerveza y personas que no debían estar cerca de un futbolista de élite. Vila Cruzeiro estaba controlada por el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Tráfico de drogas, armas, violencia. Adriano no estaba involucrado. No existe evidencia de eso. Pero las fotos existen. Adriano en reuniones con miembros conocidos de la organización. Adriano bebiendo con hombres que aparecían en los periódicos por homicidios. La pregunta no es si Adriano era un criminal. La pregunta es, ¿por qué un futbolista millonario elegía estar ahí? Es mi gente, decía él. Es donde me siento yo mismo. Pero el Inter de Milán no pensaba igual. En septiembre de 2006, la directiva le lanzó un ultimátum. O regresas ya o te sancionamos. Adriano volvió, pero con 20 kilogramos de más, fuera de forma, sin motivación para entrenar. Mancini lo relegó al banquillo. Los hinchas lo silbaban. La prensa lo demolía. El emperador se convirtió en mendigo, tituló detrás de la fama. Piensa en esto un instante.
Un hombre que hace 2 años era el mejor delantero del mundo, ahora no puede completar 90 minutos sin jadear. Pero había algo más profundo que el sobrepeso y el alcohol. Adriano estaba hundiéndose en una depresión devastadora. Me despertaba y no quería vivir, confesó tiempo después. Lloraba sin motivo. El fútbol ya no me importaba, nada me importaba. ¿Qué harías tú si lo tuvieras todo y sintieras que no tienes nada? El Inter intentó ayudarlo, psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos personales, pero Adriano rechazaba todo. En diciembre de 2006, el club tomó una decisión drástica. Lo cedieron a préstamo a la Roma. Un cambio de escenario, un nuevo comienzo. Pero Roma no fue la solución, fue otra escala en el descenso. Temporada 2006-2007 en la Roma. Adriano rindió bien los primeros meses. 11 goles en 23 partidos, números dignos. Pero en marzo de 2007 volvió a desaparecer. Se marchó a Brasil sin avisar, sin autorización del club. Simplemente no se presentó a un entrenamiento. La Roma lo suspendió. Le retuvieron 2 meses de salario. Adriano no respondió llamadas, no dio explicaciones. Cuando finalmente habló con la prensa, dijo algo que nadie aguardaba. No quiero seguir jugando en Europa, quiero estar en Brasil. Julio de 2007. Adriano retorna al Inter de Milán, dueño de su pase, pero ya no es el mismo futbolista, ya no es la misma persona. Temporada 2007-2008, 4 goles en 22 partidos. Más ausencias, más sobrepeso, más rumores de fiestas en favelas durante concentraciones del equipo. Y entonces llegó la noche que lo terminó todo. Esta es la tercera revelación que te prometí. La noche en que el Inter comprendió que no había vuelta atrás. Enero de 2008, Champions League, Inter de Milán contra Liverpool en Anfield, el duelo más trascendente de la temporada hasta ese momento. Adriano estaba convocado en el banquillo, pero convocado. El entrenador Roberto Mancini consideraba introducirlo si el equipo necesitaba goles. 2 horas antes del partido, Adriano no aparece en el hotel. Los compañeros lo buscan. Los asistentes técnicos llaman a su teléfono. Nada. Mancini estaba furioso. Ordena rastrearlo en todos lados. Lo encuentran 1 hora antes del encuentro en un pub, bebiendo cerveza con hinchas del Liverpool. No estaba borracho, pero tampoco estaba sobrio y definitivamente no estaba mentalmente listo para jugar. Mancini explotó. Lo sacó de la convocatoria. El Inter perdió 2-0 y Adriano nunca más disputó un partido relevante con la camiseta nerazzurra. Existe una fotografía de esa noche. Adriano en el pub sonriendo mientras sus compañeros se alistaban para la batalla más importante de la temporada. Esa imagen nunca se publicó oficialmente, pero en los círculos del Inter todos la conocen. Es la prueba gráfica del instante donde el talento se rindió ante los demonios. Grábate esa imagen. La necesitarás para entender lo que sigue. Mayo de 2008. El Inter conquista el Scudetto, el título de la Liga Italiana. Adriano levanta el trofeo junto al equipo, pero en las fotografías se ve distante, ausente, como un fantasma vestido de nerazzurro. Julio de 2008. El Inter lo cede nuevamente, esta vez al São Paulo en Brasil. Que se recupere en casa, dijeron los directivos. Lo que en realidad pensaban era, ya no lo queremos aquí. Sao Paulo, temporada 2008-2009. Adriano marca 8 goles en 16 partidos. Cifras aceptables. Pero el problema no era deportivo. El inconveniente era que Adriano pasaba más tiempo en Vila Cruzeiro que en los entrenamientos. Llegaba con resaca, faltaba concentraciones. Se enfrentó al técnico Muricy Ramalho en el vestuario. No puedes ayudar a alguien que no desea ser ayudado, declaró Ramalho en conferencia de prensa. Fue lo más cerca que un entrenador brasileño estuvo de decir públicamente: este jugador es un caso perdido. 2009. Adriano regresa al Flamengo, el club de sus amores, la institución donde debutó. La hinchada lo recibe con delirio. 100.000 personas en el Maracaná gritando su nombre. Primera temporada, 19 goles en 36 partidos. Flamengo campeón del Brasileirao. El emperador había retornado, pero duró 6 meses. Esta es la cuarta revelación que te prometí.
¿Por qué jamás volvió a ser el mismo tras la Copa América 2004? La respuesta es brutal. Adriano nunca procesó la muerte de su padre. No acudió al psicólogo, no hizo terapia, no habló con nadie. Guardó todo adentro y cuando el dolor se volvió insostenible, lo ahogó con alcohol. Bebía para olvidar, confesó en una entrevista de 2014, pero cuando despertaba, el dolor seguía ahí. Entonces bebía más. En su mejor época, después de los partidos, tomaba hasta desplomarse. En su peor momento, bebía antes de los partidos para soportar la presión. Los compañeros en Flamengo lo encubrían. Le decían a los entrenadores que estaba enfermo cuando en realidad tenía resaca. Lo cargaban hasta el hotel cuando no podía caminar. Pero llega un punto donde ya nadie puede cubrir lo incubrible. 2010. Adriano vuelve a desaparecer, esta vez por 3 meses. No asiste a entrenamientos, no atiende llamadas, no da señales de vida. Flamengo lo suspende y rescinde su contrato. El ídolo de la hinchada se transformó en el hombre de lo que un profesional no debe hacer. ¿Dónde estaba Adriano esos 3 meses? En Vila Cruzeiro, en su casa, encerrado, bebiendo, engordando, destruyéndose por dentro. Llegué a pesar 110 kilogramos, admitió después. En su mejor momento pesaba 85, 25 kilogramos de diferencia, 25 kilogramos de dolor. Su madre Rosilda intentó ayudarlo, sus hermanos también, pero Adriano no quería ayuda. Quería desvanecerse. Pensé en quitarme la vida varias veces, confesó en 2016, pero no tuve el valor o la cobardía, dependiendo de cómo lo veas. Lo que vino después fue un recorrido de la desesperación. 2011, Corinthians, 5 goles en 15 partidos. Rescisión de contrato por Indisciplina. 2012, regresa al Flamengo. Otra oportunidad, 0 goles en 10 partidos. Otra rescisión, 2013. Atlético Paranaense, 2 goles en 14 partidos. Otra rescisión. 2014. Miami United, un equipo de 4ª división estadounidense, jugaba junto a muchachos de 20 años que nunca habían escuchado hablar de él. Hazlo por tu familia. Las palabras de su padre resonaban como una burla. ¿Qué familia? ¿Qué carrera? ¿Qué porvenir? Adriano tenía 32 años, pesaba 100 kilogramos, cobraba migajas por partido. El mismo hombre que 10 años antes valía 50 millones de euros. ¿Cómo se explica que alguien con tanto talento termine así? Pero aquí llega el giro que nadie anticipaba, porque la historia de Adriano no concluye en la miseria. 2015. Adriano anuncia su retirada del fútbol profesional. No hubo conferencia de prensa, no hubo homenajes, solo un mensaje en Instagram. Gracias por todo, se acabó. Tenía 33 años, la edad en que muchos futbolistas están en su plenitud. Pirlo tenía 36 y seguía siendo titular en la Juventus. Totti tenía 39 y era ídolo en la Roma. Adriano sencillamente se rindió. Pero entonces algo cambió. 2016, Adriano concede una entrevista a un programa brasileño, la conversación más honesta y desgarradora de su existencia. Habló de todo, de la depresión, del alcohol, del fallecimiento de su padre, de cómo arruinó su carrera, de cómo decepcionó a todos. Yo no fui víctima de nada, afirmó. Yo tomé malas decisiones y afronto las consecuencias cada día. Esa entrevista acumuló 30 millones de reproducciones. Personas de todo el mundo enviaron mensajes de apoyo. Futbolistas en actividad hablaron abiertamente sobre la salud mental en el deporte. Adriano se convirtió, sin pretenderlo, en el símbolo de que el talento no es suficiente, de que la fama destruye, de que los demonios internos son más peligrosos que cualquier defensa. Hoy Adriano tiene 42 años. Vive en Río de Janeiro, en un barrio tranquilo, ya no en la favela. Pesa 90 kilogramos. Dejó el alcohol en 2017, hace ejercicio, participa en partidos benéficos de vez en cuando. Si es feliz, solo él lo sabe, pero está vivo. Y eso, para alguien que quiso morir tantas veces, ya es mucho. Su madre Rosilda tiene 72 años y convive con él. Los hermanos lo visitan frecuentemente. La familia que su padre quiso proteger sigue unida. El Inter de Milán lo invitó en 2022 a un homenaje. Adriano regresó al Giuseppe Meazza. 60.000 personas de pie aplaudiendo, muchos con lágrimas en los ojos.
Perdón por no haber sido lo que ustedes esperaban, dijo Adriano con la voz quebrada, pero fui todo lo que pude ser. Hazlo por tu familia. Al final, Adriano no conquistó el mundo, no ganó balones de oro, no batió récords, pero logró algo más difícil. Sobrevivió a sus demonios y encontró paz en el lugar donde todo comenzó. Adriano Leite Ribeiro tuvo el talento para ser el mejor 9 del mundo. Tuvo las oportunidades que millones de niños de favelas únicamente sueñan, y lo perdió todo. No por lesiones, no por mala suerte, sino por no poder superar la pérdida de su padre, por ahogarse en alcohol, por elegir la autodestrucción cuando el mundo le ofrecía gloria. Pero también demostró que tocar fondo no es el final, que pedir ayuda no es debilidad, que está bien no estar bien. Si esta historia te removió algo por dentro, si ahora entiendes que detrás del futbolista existe una persona con dolor, con miedos, con problemas que el dinero no puede resolver, suscríbete al canal y activa la campanita para que historias como esta lleguen a más personas. Un like y una suscripción hacen la diferencia para que estos relatos no caigan en el olvido. La próxima semana, Ronaldinho Gaúcho, el genio que sedujo al mundo con una sonrisa y casi lo pierde todo por las mismas razones que Adriano. Una historia de fiestas, cárceles y redención. Nos vemos ahí.